Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Vamos a arrancar con esta nueva unidad que está muy, muy buena. Vamos a retomar temas que ustedes vieron de ya el año pasado y vamos a ver algunos nuevos bastante interesantes. ¿Sí? Para que no se haga muy largo el video, arrancamos nomás con lo que es la función lineal. ¿Sí? Una función es lineal cuando su gráfica es una línea recta. Bueno, hay una definición que es mucho más formal, mucho más larga de lo que es función lineal y todo, pero por ahora no nos vamos a adentrar mucho en esas cosas, muchas cosas teóricas. Vamos a ver la práctica, ¿sí? Nosotros vamos a usar las funciones lineales principalmente para graficarlas. Entonces, como dice su nombre, una función es lineal cuando su gráfica es una línea recta, ¿sí? Ustedes sabían funciones lineales, ustedes saben que la ecuación de la función lineal es algo como esto, ¿sí? F de x igual a x más b. Puede ser f de x o puede ser y, es lo mismo. Esto significa función de x, justamente. La x es la variable independiente sería. Eso es otra cosa también para definirlo más adelante, ¿sí? Por ahora vamos a ver que la ecuación es ax más b, ¿sí? O alternativamente también se puede expresar como y igual a x más b. Esta y o esta f de x es exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a usar la notación f de x cuando tengamos que graficar varias funciones, entonces va a ser nuestra notación principal, así f de x, ¿sí? Porque esta f también puede ser otra letra si es que queremos diferenciar entre funciones, ese tipo de cosas. Estos elementos ax más b, bueno, la x es la variable que siempre va a estar, a y b van a ser números, ¿sí? Pueden ser números positivos, negativos, fracciones, enteros, etc. El número que está al lado de la x, este a, es lo que se llama pendiente. Y esta b, que es el número que va a estar sin x, es la ordenada del origen, ¿sí? Siempre hay una pendiente y siempre hay una ordenada del origen, por más de que nosotros no la veamos, ya vamos a ver en ejemplo más adelante. La pendiente de una recta, es decir, este número a, indica su inclinación. Si es una pendiente muy grande, la recta va a ser muy inclinada, casi vertical. Si es una pendiente muy chiquita, la recta va a ser casi no va a tener inclinación, va a ser casi horizontal. ¿Sí? El signo de la pendiente determina también la forma de la recta. Si la pendiente es positiva, la recta es creciente, siempre mirando de izquierda a derecha, es decir, va a crecer así. Si la pendiente es negativa, la recta es decreciente, es decir, va a venir así para abajo. ¿Sí? La ordenada del origen, este numerito B es el número que no tiene X, determina el punto de corte con el eje Y. Acuérdense que el eje Y es el eje vertical. Ya lo voy a explicar en el gráfico más adelante. Bien. Una recta se puede graficar a partir de su ecuación sin necesidad de usar una tabla de valores, solamente usando su pendiente y su ordenada del origen. Puede que lo hayan visto el año pasado. No, si no, lo vamos a ver ahora brevemente de vuelta. Si no se acuerdan, no importa, lo vamos a ver ahora de vuelta. En este punto es donde vamos a ir al gráfico para indicar algunos conceptos previos, ¿sí? Para que, bueno, estemos de acuerdo en todo, ¿sí? Esto es un gráfico. Fíjense que acá en el programita, GeoGebra se llama si lo quieren descargar. Tengo acá los dos ejes, ¿verdad? Tengo la cuadrícula. Esta cuadrícula indica su hoja cuadriculada, ¿sí? Los gráficos se hacen en hojas cuadriculadas, por favor. Esta cuadrícula, bueno, como dije, indica su hoja cuadriculada y los ejes cartesianos. Fíjense que el eje horizontal, acuérdense que el eje horizontal se llama eje X y el eje vertical es el eje Y, ¿verdad? Por Y, eje Y. Las direcciones, la dirección derecha es positiva, la dirección para arriba es positiva, la dirección izquierda es negativa, la dirección para abajo es negativa, ¿sí? Bastante estándar. Esto es como si fueran dos rectas numéricas unidas en el cero, ¿sí? El cero, importante, el cero es un número más de los que tienen aquí. El cero no es especial, es el punto en donde se cortan los ejes, sí, es el único punto donde se cortan los ejes, pero de ahí en más no tiene nada de especial, entonces es un número más. Cuando ustedes grafiquen esto, cuando lo hagan a la mano en su hoja cuadriculada, traten de que sigan la misma escala todos los numeritos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los numeritos estén en la misma distancia entre ellos.
¿sí? Aquí, bueno, aquí yo puse que todos los numeritos estén en la distancia de un cuadrito. Ustedes, si quieren hacer un gráfico un poco más grande, capaz que ponen cada dos cuadritos un número, también se puede. El tema es que todos los números tienen que estar a la misma distancia. Si ustedes eligen una escala de un cuadrito, entonces tiene que haber un cuadrito entre cualquier par de números consecutivos. Entre el 0 y el 1 hay un cuadrito, entre el 1 y el 2 un cuadrito, entre el 2 y el 3 un cuadrito y así sucesivamente para todos. No puede haber una distancia que sea distinta a las otras, ¿sí? No se puede. Ojo, eso es importante, ¿sí? Porque si la escala está mal, ya arrancamos mal el gráfico. Seguro les va a salir mal cualquier cosa que quieran graficar en un gráfico que tenga mal la escala. Bien, entonces es importante. Bien, entonces volvemos a la presentación y vamos a ver el procedimiento para graficar, ¿sí? Sin necesidad de hacer tabla de valores. Para aprovechar este método, bueno, conviene que la pendiente siempre tenga una forma fraccionaria, que sea una fracción. La pendiente, no la ordenada. La que está el número que está al lado de x. Que tenga un numerador y un denominador. Ya van a ver por qué. Si no existe un denominador, o sea, si hay un número entero, le vamos a colocar un 1 en su lugar, un 1 abajo. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Vamos a ver esta función que está aquí. 2 tercios x menos 6. ¿Sí? Ese ejemplo que está aquí. Fíjense que la pendiente es 2 tercios y la ordenada al origen, en este caso es negativa, es menos 6. Va con el signo que tiene. ¿Sí? Primero nos vamos a fijar en la ordenada. ¿Sí? Lo primero que vamos a marcar en el gráfico es la ordenada al origen, que es menos 6. Se busca el número en el eje Y, que es el eje vertical, y se marca un punto en ese lugar. ¿Sí? Lo vamos a hacer después en el gráfico, no se preocupen. Entonces, en el eje vertical busco ese numerito, menos 6, y lo marco. Marco un puntito ahí. Para graficar una recta, cualquier recta, ustedes saben que como mínimo necesitamos dos puntos. La ordenada de origen es uno de esos puntos. Ahora necesitamos uno más. ¿De dónde lo vamos a sacar? Bueno, de la pendiente, que es lo que nos queda. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer dos cosas. A partir del punto marcado con la ordenada, vamos a hacer dos movimientos. El primer movimiento es mover a la derecha la cantidad indicada en el denominador. En este caso es 3. O sea, nos movemos 3 lugares a la derecha. Es importante la escala y es importante que sea cada un cuadrito y que sea bien prolija, porque vamos a usar los cuadritos para contar. Es decir, cuando decimos nos movemos 3 lugares a la derecha, es contar 3 cuadritos a la derecha. Siempre, con el método que vamos a usar nosotros, siempre, siempre se mueve a la derecha el denominador. Siempre a la derecha. Siempre. Nunca a la izquierda. Sea positivo, sea negativo, no me importa. No, a la derecha. ¿Por qué? Porque el signo va a influir en lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Nos movemos a la derecha 3 lugares. ¿Y qué es lo que sigue? Desde donde quedamos, después de movernos a la derecha, mover arriba o abajo, según el signo, la cantidad indicada del numerador. Si es positivo, va a ser para arriba. Si es negativo, va a ser para abajo. Ahí es donde incide el signo. El signo de la pendiente puede incidir una sola vez, no dos veces. Por eso es confuso cuando decimos nos movemos a la izquierda si es negativo. No, no, no. Nos movemos a la derecha siempre y si es negativo es para abajo, si es positivo es para arriba. Bien. En este caso tenemos 2 tercios positivos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir al gráfico, vamos a graficar esto. Primero marcamos menos 6 en el eje vertical. De ahí nos vamos a mover 3 lugares a la derecha y 2 para arriba. Y marcamos otro punto. Estos dos puntitos los vamos a unir con una regla y esa va a ser la recta. Veamos, veamos en el programita cómo va a quedar esto. Acá. ¿Sí? Bien, acuérdense, 2 tercios x menos 6. Entonces, primero vamos a marcar la ordenada, que está en menos 6. A ver, necesito correr esto. Está acá en menos 6, que va a ser el eje vertical. Ojo, el eje vertical. ¿Sí? Menos 6, marco un puntito aquí. Bien. Este punto, le vamos a poner color ahí azul. Este punto es la ordenada al origen.
No le presten atención a la letra esta, que esta la pone el programa solo, puede poner cualquier letra, no importa, no importa. Lo que importa es el punto. A partir de ese punto nos vamos a mover. Era 2/3, ¿se acuerdan? 3 lugares a la derecha y 2 para arriba. Es decir, vamos a marcar otro punto, vamos a poner otro color naranja. Desde este punto que está aquí vamos a hacer 1, 2, 3 lugares a la derecha y 1, 2 para arriba. Yo ya tengo 2 puntos para marcar la recta. Agarro la regla y marco estos 2 puntos. Ahí, ahí. Entonces, esta recta que está aquí representa la ecuación que vimos recién. Vamos a ver cuál era la ecuación. 2/3 x menos 6. ¿Verdad? Esta recta, esta recta. No sé por qué se borró. Ahí está. Esta recta representa la ecuación. ¿Sí? Genial. Vamos a ver por qué el tema de los puntos. ¿Por qué se representan de esta manera? Fíjese que si yo marco aquí, voy a marcar un punto sobre la recta. Le vamos a poner otro color. Vamos a poner un color rojo. ¿Sí? Este puntito, el programita le puso el nombre de... si yo marco una opción aquí de poner nombre y valor, me aparecen unos numeritos. Fíjense que estos numeritos van a ir cambiando según yo marco el punto. Si yo me paro justo en una esquina, por ejemplo, aquí. Fíjense que me dice 6 menos 2. ¿De dónde salen esos numeritos? ¿Qué sé yo? Si me paro en la esquina, justo en C, me dice 3 menos 4. ¿Qué serán esos numeritos? Si me paro, por ejemplo, aquí, menos 3 menos 8. Todos estos puntos pertenecen a la recta que acabamos de graficar. ¿Sí? Fíjense que el orden de estos puntos es siempre el mismo. 6 menos 2 quiere decir que está a la altura de 6 del eje horizontal y a la altura de menos 2 del eje vertical. Siempre si sigue el mismo orden. Si llevamos para aquí, por ejemplo, en una esquinita, aquí. Fíjense, 12, 2. Es porque está a la altura de 12 del eje horizontal y a la altura de 2 del eje vertical. Siempre esos puntos se marcan en el mismo orden. Primero el del eje horizontal y después el del eje vertical. Primero X, después Y. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué significan estos puntos? Vamos a volver un poquito a la presentación para ver qué significan estos puntos. Primero, 6 menos 2 habíamos visto que era uno de los puntos posibles, ¿verdad? 6 menos 2 pertenece a esta función, pertenece a la recta que graficamos recién. ¿Qué quiere decir 6 menos 2? Que 6 menos 2 pertenezca a esta recta. Primero que nada habíamos dicho que las coordenadas van a ser siempre x e y. Siempre primero va el número a la altura de x y después a la altura de y. ¿Qué pasa si nosotros reemplazamos? Fíjense que x, esta y que está aquí es la misma que esta notación que está acá. Por algo se dice y. Si yo reemplazo este numerito que está aquí en la x de la función y hago las operaciones que me quedan, ¿cuánto me debería dar? Les doy una oportunidad de adivinar. Fíjense que si hago 2/3 por 6 menos 6, esto, bueno, se simplifica el 3 con el 6 y me queda 2 por 2. 2 por 2 es 4, 4 menos 6 es menos 2. No es casualidad que este menos 2 esté apareciendo aquí en la función. ¿Sí? Todos los puntos de la recta cumplen lo mismo. ¿Sí? Todos los puntos de la recta cumplen lo mismo. Si yo reemplazo el valor de x en la función y hago las operaciones, me va a dar cuánto es el valor de y. Siempre. Todos los puntos. ¿Sí? Incluso los decimales. Un ejemplo, qué sé yo, 15,4. Lo mismo, x y. 15,4 pertenece a la función porque como vimos, a ver, vamos a ver acá 15,4. Fíjense, a la altura de 15 de x, a la altura de 15 de x va a estar 4 de y. Fíjense que este punto pertenece a la función. Por lo tanto, si yo reemplazo en la ecuación, me debería dar bien, ¿verdad? Reemplazo 15 por la x, hago la operación. El 3 con el 15 se simplifica, me queda 2 por 5, 2 por 5 es 10, menos 6 es 4, por lo tanto me da. Por eso la función lineal se grafica como una línea recta. Y todos los puntos que están en la línea recta pertenecen a la función. Bien. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplitos con algunas particularidades. ¿Sí?
A ver, debería aparecer aquí. Ahí está. Estos ejemplitos que está aquí, no puedo pasar más por ahí, pero no importa. Fíjense, tenemos f de x, g de x, h de x. Les pongo letras distintas simplemente para diferenciarlas a las funciones, ¿sí? Vamos a borrar esto. A ver, vamos a dejar los puntitos por ahora. Les pongo letras distintas solamente para diferenciarlas, no importa la letra, ¿sí? Si hay más de una función a la misma vez que tenemos que graficar, conviene ponerle letras distintas, nada más. Vamos a graficar estas tres funciones. F de x me dice menos 3 quintos más 4. Habíamos visto que es primero la ordenada, después la pendiente. La ordenada es más 4, por lo tanto lo voy a marcar en el 4 positivo, aquí. Y la pendiente me dice que es menos 3 quintos. O sea que es 5 lugares a la derecha, desde aquí 5 lugares a la derecha. Fíjense que voy a caer justo a la altura del 5, porque bueno, empiezo desde el 0 y me muevo 5 para la derecha, bueno, caigo a la altura del 5. Y son 3 lugares, no para arriba, sino para abajo, porque la pendiente es negativa. Por lo tanto, van a ser 1, 2, 3 lugares para abajo. Ahí ya no caigo en el 3, ¿sí? Porque ya no estoy empezando desde el 0, estoy empezando desde el 4. Por lo tanto, si hago 3 para abajo, caigo en el 1. ¿Verdad? Pueden hacer así con los ejes. Esta va a ser la primera recta. Menos 3 quintos x más 4. Fíjense que la recta es decreciente porque la pendiente es negativa, ¿sí? Vamos a ponerle un color distinto, digamos ahí verde. Esta letra es f de x, ¿sí? Por más de que el programa me diga que es g, no es g, no le voy a hacer esta. Es la primera. La otra función g de x me dice 6x menos 3. No tenemos una fracción en la pendiente, pero no importa. Nos ponemos un 1 abajo, como habíamos dicho recién en la introducción, ¿verdad? Pero primero marcamos menos 3. Vamos a marcar el punto menos 3, que es la ordenada al origen. Va a estar acá abajito, ¿verdad? Menos 3. Menos 3 aquí. Y a partir de este punto, vamos a marcar otro puntito. Perdón, ahí naranja. 1 a la derecha porque dijimos que había un 1 abajo. Y este 6x es positivo, por lo tanto van a ser 6 lugares para arriba. Desde este punto. Entonces ya que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de ahí marcamos la segunda recta. Ahí. Bien. Genial. Le vamos a poner roja. Ahí. Buenísimo. Esta anotación la verdad es que te está confundiendo. Le vamos a poner F. Y le vamos a poner G. Ahí. Ahí está bien, ¿verdad? Esta es F, la verde. Esta es G, la roja. G de X, ¿verdad? Y la H de X me dice menos 9 medios X. Y nada más. ¿Qué pasa si no hay ordenada? 1 o 0, me dirán ustedes. Ojo, porque si la ordenada fuera 1, debería decir más 1. Pero en este caso la ordenada es no hay nada, entonces va a ser 0. Vamos a marcar este punto azul. Lo vamos a marcar en la ordenada 0, que va a ser justamente el punto 0. Va a ser el puntito este en medio. Y de ahí son 2 lugares a la derecha y 9 para abajo. ¿Sí? Vamos a tener que hacer un gráfico bastante grande. Son 2 lugares a la derecha, es decir, desde acá 1, 2 y 9 para abajo. Como empecé desde el 0, entonces vamos a caer a la altura del menos 9. ¿Sí? Para hacer la recta vamos a unir este con este y va a ser ahí una recta. Ahí está. Va a ser una recta decreciente, ¿verdad? Porque es menos 9 medios, negativa la pendiente. Una recta, digamos, ahí morada. ¿Sí? Esta sería la recta H. Bien. Si le hago un zoom para afuera, ahí, algo así. En la actividad obviamente van a tener ejercicios para graficar rectas, ¿sí? Pero también van a tener una cosita más, que con esto ya vamos cerrando. El video se está haciendo bastante largo, perdón. Vamos a ver una cosita más que es, nos permite la función lineal hacer otra cosa, que es, a partir de un gráfico que nosotros podemos, que vemos que está graficada la recta, nosotros podemos determinar la ecuación, es decir, hacer el procedimiento inverso al que hicimos recién, en donde vemos la ecuación y graficamos. Ahora, viendo un gráfico así,
vamos a ver cuál era la ecuación que tenía antes de graficarla, sin saberla. ¿Sí? Para ello, tenemos que hacer el procedimiento inverso. Acuérdense que siempre graficamos a partir de la ordenada, por lo tanto, la ordenada siempre la vamos a marcar. Y la ordenada en este caso, fíjense que la ordenada está aquí, es menos 3. Bueno, la ordenada y la pendiente necesitamos para armar la ecuación, ¿sí? La ordenada es menos 3. Por lo tanto, la ordenada yo ya sé que es menos 3. Era b, ¿se acuerdan? X más b es menos 3. ¿Cómo vamos a hacer para saber la pendiente? Bueno, la idea es buscar un punto aquí en esta recta, siempre que se pueda a la derecha, porque siempre graficamos a la derecha. Buscar un punto a la derecha de esta recta que caiga justo en una esquinita para que sean números enteros. Porque si el punto no está en una esquinita, entonces van a ser decimales y no queremos decimales. Fíjense que aquí tenemos una opción que es acá, este puntito que está aquí. Cae justo en la esquinita. Fíjense que el punto este, 5, 1, está justo en la esquinita. Y de ahí vamos a contar cómo llegamos desde aquí hasta aquí, no en forma diagonal, sino en forma horizontal y vertical, porque es lo que tenemos en la pendiente, ¿verdad? Va a ser una fracción. ¿Cuántos lugares nos movimos a la derecha? Nos movimos 5 lugares. Y a partir de aquí, ¿cuántos lugares nos movimos para allá? Que en este caso es para arriba, 4 lugares. Como es para arriba, es pendiente. Perdón, es positiva. Por lo tanto, la pendiente va a ser 4 quintos. 5 a la derecha, que es el denominador, y 4 para arriba, que es el numerador positivo. Por lo tanto, la ecuación va a ser 4 quintos x menos 3. Sí, sí, señor. ¿Qué pasa si fuera negativa? Bueno, lo mismo. Fíjense, tenemos la recta, vamos a hacer cuál es la ordenada de la pendiente. La ordenada aquí, obviamente, es 4 positivo, por lo tanto es 4 positivo. Fíjense que para la pendiente nos movimos, perdón, vamos a marcar este punto que está aquí, este que está aquí, que es el único punto que cae justo en una esquinita, ¿sí? Y que está a la derecha. Vamos a marcar 7 lugares a la derecha porque nos movimos 7 lugares hasta estar a la altura del puntito. Y 2 lugares que en este caso son para abajo, por lo tanto la pendiente es negativa. La pendiente va a ser menos 2 séptimos. 7 para la derecha, 2 para abajo, negativo, menos 2 séptimos. La ecuación entonces va a ser menos 2 séptimos x más 4. Y listo. ¿Sí? Ese va a ser el punto 2 de la práctica. ¿Bien? Espero que se haya entendido. Perdón por el video tan largo. Saludos.